Pues muy buenas tardes, estamos aquí de nuevo en Somos Grandes, hoy con un invitado especial muy excepcional y además un buen amigo, Oso Traba, bienvenido. Oso Traba es conferencista, escribe libros, es un entrevistador, pero sobre todo es una gente que motiva y nos pone referencias allá afuera de tips que te ayudan en tu vida empresarial. Eres una persona que nos ha como facilitado el lenguaje y sobre todo ha reducido una idea que parece compleja en algo muy digerible y fácil para que cualquiera lo entienda, Oso. Me encanta este enfoque que has tenido de cómo romper, digamos, esta idea tan grande que tenemos que un empresario es alguien que hace cosas muy complejas, pero en tu lenguaje lo que hemos encontrado es que muchos nos vemos reflejados y decimos, sí, chance, sí lo puedo hacer. ¿Así lo has visto? Me encanta la manera en la que lo pones, Ninfa. Gracias por la invitación. Me encanta tu programa y me encanta la misión que tienes con él. La manera en la que lo pones creo que no podía ser más acertada. Ni siquiera lo había entendido yo así. Traducir un mundo complejo o que parece complejo, un mundo que a veces se maneja en terminologías en otros idiomas, a sentido común y a ejemplos de que sí se puede hacer en las condiciones que a los mexicanos y a los latinos nos ha tocado vivir. Me parece que es la manera más exacta de definir lo que hago y me encanta, gracias. Ahora, para poder reducir un concepto, lo tienes que realmente entender. A mí me pasa que cuando leo algo o escucho una conferencia y digo, oye, qué buena idea tuvo ese señor, yo, Ninfa, si no la escribo y después soy capaz de podérsela contar a alguien más, me doy cuenta que en realidad no la comprendí al 100, porque cuando no la puedes expresar de regreso, te das cuenta que hay huecos en tu información. ¿Y tú cómo le haces? O sea, ¿cómo le haces para tener esta facilidad de resumir y de puntualizar las cosas que van diciendo en una... O sea, yo he estado contigo y se vuelve algo larguísimo y vas en una conversación muy profunda, muy rica. ¿Cómo le haces para de pronto sacar esos fragmentos que dices, esta es la pura carnita? Bueno, está esta frase, ¿no? Ya muy común de explícamelo como si tuvieras 5 años. Sí. Y te dicen que están estos diferentes niveles de entendimiento. Una es cuando lo escuchas, otra cuando lo haces, pero cuando verdaderamente lo entiendes y lo internalizas es cuando lo explicas. Y también dicen que aprendes más enseñando que escuchando. Y creo que eso es lo que yo he logrado hacer a base de práctica. A ver, tenemos que entender que el ejercicio de Cracks Podcast, con el que llevo 6 años y más de 300 entrevistas, incluidas enormes entrevistas como la tuya, me ha permitido meterme a la mente, a los hábitos, a las prácticas de algunas de las personalidades más exitosas del mundo de los negocios, del arte, del entretenimiento, ciencia en América Latina. Y eso lo conjugo con pues, mi experiencia de más de 15 años emprendiendo. Yo llevo siendo emprendedor 15 años, cometiendo muchos errores en diferentes tipos de industrias. Y creo que cuando ya la regaste tantas veces y alguien llega y te pone la fórmula de cómo sí funciona y haces ese cruce entre, tal vez lo que él quiere decir es lo que yo hubiera aplicado de esta manera y más que yo sigo emprendiendo y lo puedo aplicar en mi propia vida, es cuando entiendes esos momentos de eureka, ¿no? De ajá. Y yo siempre he sido alguien, tal vez es mi naturaleza, yo soy ingeniero industrial, muy pragmático, ¿no? Entonces me encanta saber cómo funcionan las cosas en su forma más esencial. Y eso es creo que lo que ha logrado que sin ser un comunicador, sin haber estudiado nunca oratoria ni nada de este tipo, pues pueda yo comunicar y explicar los conceptos que a mí me hacen sentido. Oye, y cuéntame, seguramente tú has escuchado muchas historias inspiradoras. ¿Ha habido alguna que te tocó de manera especial y que dijiste, hoy cambio, hoy soy una gente distinta? Te voy a decir algo. Cracks, regresando, es un ejercicio, la verdad, bastante egoísta, porque es una mentoría privada de algo que me interesa aprender a mí. Entonces, cada vez que hay alguien y que tengo la fortuna de tener a un entrevistado enfrente de mí, las preguntas que hago no vienen de un ejercicio estratégico de dónde sería la pregunta más viral, claro, o que más alcance tendría. Es una duda genuina, impulsada por mi curiosidad. Entonces, cada entrevista, ya sea que esté hablando de cómo penetrar en un mercado nuevo, cómo construir una marca que tengo para alguna de mis empresas, o cómo educar a mis hijos, me llevo joyas que trato de aplicar en mi vida, desde hábitos hasta psicología, hasta maneras de financiarme. Algunas
funcionan, me funcionan a mí, algunas decido que no son algo que quiero perseguir y ciertamente hay unas que se me van entre los dedos porque es mucha la sabiduría que me comparten. Oye, Oso, yo te he escuchado y te veo en tus podcasts, leo algunas de tus publicaciones, ahora tienes estos 2 libros, este maravilloso, ¿no? Las tácticas de cracks, y quisiera que me hablaras de tácticas de cracks, porque si yo pudiera hacerte una pregunta como para hacer trampa y no leer el libro, ¿cuáles, sí lo voy a leer obviamente, pero cuáles son estos hábitos o estos patrones de conducta que se repiten frecuentemente entre los cracks? Ahí te va. Yo creo que lo primero es definir qué es un crack, porque mucha gente me dice, oye, ¿qué necesito para ser un crack? Primero, yo no defino quién es un crack y quién no. Creo que así como el éxito y el balance son 8,000 millones de personas con 8,000 millones de definiciones diferentes. Pero para mí un crack es alguien que primero vive la vida en sus propios términos, es decir, no está pidiendo permiso para hacer lo que cree que es importante. Y segundo, eso que hace deja un impacto positivo en el mundo. Entonces es gente que sale con un plan, sale con intención, lo ejecuta con el fin de tener un impacto en la gente. Puede ser tan pequeño como su casa o tan grande como su país. Sí. Ahora, yo sí creo que los cracks actúan de formas diferentes. Y lo primero que entienden todos, y tú eres un claro ejemplo de eso, es la importancia del autoconocimiento. Lo platicábamos en los Expert Tips, ¿no? O sea, ¿qué le recomiendas a un emprendedor? Emprende en algo que te mueva, con lo que tengas un compromiso verdaderamente personal. Emprender es difícil. Te vas a enfrentar a muchísimos retos, a muchísimos bloqueos, a muchísimas dificultades. Y cuando no tienes una razón de peso personal para hacerlo, pues es muy fácil tirar la toalla. Y te refieres también a emprender en aquello para lo que eres bueno, ¿no? Pues sí, siempre, y de hecho esta es una frase que me contó tu papá. Sí. Me dijo, te aprende a gustar en lo que eres bueno. Si eres bueno vas a tener éxito y el éxito nos gusta. Entonces sí, creo que ser bueno es algo que los cracks entienden sus fortalezas y sus debilidades. Tal cual. Hay algo que creo que el sistema educativo, algo que también hablé contigo y con tu papá, tradicional, nos trata de inculcar, que es vamos a ser mediocres en todo, vamos a ser promedio, vamos a subir nuestras debilidades a más o menos un nivel decente, pero eso hace que nuestras fortalezas queden desatendidas. Y los cracks entienden en qué son buenos y se van profundos, se hacen extraordinarios. Ahora, ¿cómo cubren sus debilidades? Pues a través de aprendizaje, sí, pero sobre todo de asociación. Arman equipos, se rodean de gente extraordinaria, se asocian con gente que les permite actuar en arenas diferentes. Y entonces sí, con sus fortalezas y sus debilidades pueden ampliar su círculo de competencia. Eso viene de conocerse. Segunda característica de los cracks, piensan en grande. Muchos de nosotros nos fijamos metas exigentes, pero alcanzables. Sí. Y eso hace que constantemente estamos llegando a nuestras metas y en ese proceso validando nuestra propia pequeñez, ¿no? En vez de fijarnos metas gigantes que tal vez van a ser más difíciles de conseguir, pero en el proceso de intentarlo vamos a pasar de calle el nivel con el que nos sentíamos seguros. Y los cracks entienden eso, toman riesgos, fracasan. Y por último, viven con intención. Sí ponen sus prioridades antes que las de los demás y no en un mal sentido, no se trata de soberbia ni egolatría. Entienden dónde es importante poner atención, entienden qué palancas mueven la aguja que a ellos les importa mover, ya sea de su vida personal, del impacto social, de los negocios, y salen con un plan que no es distraído por nada. Salen y ejecutan sin piedad, y eso los hace tan efectivos. Me encanta lo que estás diciendo y quizá como se traduce en mi lenguaje en la cabeza de ninfa es propósito, ¿no? Claro. Lo que tú llamas intenciones. Cuando te levantas todos los días con propósito, realmente se vuelve la vida más fácil. Me imagino que tú has conocido cracks, que son esta definición que acabas de darnos, pero también conoces mucha gente que quizá no ha ido al programa de cracks, pero que también vive con intención y propósito. Total. Y entonces su desempeño, en tu opinión, sí es notablemente diferente que el de, digamos, la gente común. Este propósito es solo un lado de la moneda, Ninfa, porque creo que sí necesitamos motivación. Como decíamos, la vida es difícil. ¿De dónde sacas la motivación? Y hay que entender a dónde vas a meter la mano, a qué frasco de galletas para cuando tienes hambre, ¿no? Y muchos de nosotros nos enfocamos solo y exclusivamente en la motivación del lado del propósito, nuestro legado, nuestra trascendencia, nuestro impacto. Y sí, eso es lo que nos ayuda a correr el maratón. Pero hay otra
y esto lo hablo en mi primer libro que también tienes ahí, Haz lo que importa, yo hablo de la motivación como una moneda de dos caras, como el lado oscuro de la fuerza y el lado claro de la fuerza, el yin y el yang. Y por un lado está el lado claro, esta motivación. Mark Twain dice que hay 2 días importantes en la vida, ¿no? El día que naces y el día que sabes para qué. El problema es que no todos tenemos tanta claridad. Y a veces, como el insomnio, cuando no puedes dormir y estás tan preocupado de que no puedes dormir, menos puedes dormir. Sí. Así nos pasa con el propósito. No sentimos que tenemos esta claridad y como estamos tan agobiados de no tenerlo, a veces se vuelve hasta una carga. De acuerdo. Hay otra fuente de motivación que no muchos voltean a ver, que es el dolor. Porque no todos sabemos a dónde vamos, pero estoy seguro que todos sabemos a dónde no queremos regresar. Sí, no quiero sentir eso. No quiero sentir eso, no quiero volver a estar en esa situación, no me quiero volver a exponer así. Me sentí abusado, traicionado, abandonado, minimizado. Y eso, al principio, sirve de mucho. No hablo de vivir una vida alimentada por sed de venganza, por rencores, por odio, al contrario. Pero si te has metido la mano a un horno caliente, sabes qué rápido la sacas, ¿no? Rapidísimo. Sí. Yo creo que es un poco lo mismo. Y es entonces cuando volteas y te das cuenta que estás haciendo algo con lo que conectas, que tu propósito se devela. El propósito no se encuentra, el propósito se devela. Un día vas a voltear, vas a ver tu vida, si estás conectada contigo mismo, y vas a dar cuenta que hay algo que une todo lo que te mueve. Hay algo que une todo lo que te hace sentir viva. Y eso es tu propósito. Es nada más ponerle ya una línea de marketing. Ay, lo dices padrísimo y me hace mucho sentido. O sea, eso te sucedió cuando escribiste su primer libro, el Haz lo que importa. Y ese lo hiciste ya conociendo y con esa claridad de la intención de tu vida, del propósito de tu vida, o se fue develando, porque el título es correcto. El libro justo cuenta este camino de varios años en los que yo pasé de ser una persona a una persona completamente diferente. Yo toda mi vida tenía una frase, ¿no? Yo era el que hacía que las cosas sucedieran y detrás de mi escritorio en mi oficina decía get shit done, esta frase de haz que suceda. Y yo no era el de las grandes ideas, pero siempre ejecutaba. Y tenía muchísimo empuje, muchísimo drive, tal vez no por las razones correctas. Y eso terminó después de 20 años fundiéndome, quemándome. Tony Robbins dice que el éxito sin realización es el fracaso último. Y yo estaba verdaderamente fracasado, porque por más que por afuera había éxito, y había vendido una empresa, y había fundado otras, y tenías el reconocimiento de las revistas de emprendimiento, y por adentro no había nada que me hiciera sentir completo. Y hubo un momento en el que mi esposa me preguntó que por qué odiaba yo mi vida. Y claro, yo era una persona pues muy amargada, de la que no era muy divertido estar cerca. Y entro a este proceso de resignificación, de redescubrimiento mío y de conexión con lo que me movía. Y me encuentro, lejos de ser una persona, yo soy ingeniero industrial, maestro en administración de empresas, fui banquero, lejos de ser esta persona cuadrada que ya se las sabía todas, me encuentro como alguien pues creativo, tal vez más sensible, tal vez no tan bueno en las cosas que creí que yo era más bueno. Y descubro esta nueva frase, este nuevo motor que sí es get shit done, pero ahora es do meaningful shit. Haz lo que importa. Hay que hacer, claro. Sin acción no hay resultados. Sin duda. Pero puedes hacer mucho de lo que no importa o mucho de lo que sí. Y cuando haces lo que importa, el mundo empieza a cambiar. Y es entonces que empecé a construir y a tener esta atracción que nunca había tenido en mi vida. Mis negocios empezaron a ir mejor, empecé a traer mejor talento. Y cuando volteé la cara me di cuenta que todo lo que me movía y todo lo que más éxito tenía que ver con ayudar a una comunidad muy particular de la que yo era miembro, que era la comunidad de emprendedores latinos. Sí. Y darles las herramientas para vivir con más impacto. Y más impacto no necesariamente son más empleados, más facturación, más aviones, más casas, sí más abundancia, pero también más conexión, más amor, más salud, más presencia, más plenitud. Y cuando ayudas a la gente, dándole las herramientas, acercándole a los expertos, para ellos vivir de esta manera, el impacto es exponencial. Y se vuelven faros, como te lo puse en la dedicatoria de tu libro, faros que inspiran la acción de los demás. ¿Qué le dirías a este oso
que no sé a qué edad empezaste a trabajar, no sé cuándo fue tu primer Muy emprendimiento. chiquito, fui cerillo en gigante de Ejército Nacional. Muy bien, Cerillo. los 14 me imagino años. que 14 años. Bueno, ¿qué le podrías decir? O sea, si fuera un pedacito de información, ves como recientemente hemos visto varias películas en donde uno puede trasladarse en el tiempo. Y no te voy a hacer la pregunta de qué cambiarías, porque casi todas las personas sabemos que no cambiaríamos nada porque no serías quien eres. Correcto. Pero sí quisiera saber, cuéntame de qué pudieras, o sea, qué pedazo de información le podrías mandar en el tiempo a tu persona, esa que dices que se volvió este hombre infeliz y amargado, ¿Sabes? pero siempre... Tú eres mamá. Yo soy mamá, sí. Tú estás viajando en el tiempo todos los días, quieras o no. Y estas personitas que a veces se parecen a ti, a veces no tanto, pues son tu segunda oportunidad de hacer las cosas bien. Sí, viene cargado con muchas expectativas ser papá, de que ellos sean lo que tú no fuiste, y hay que tener cuidado con eso. Pero creo que lo que yo haría o lo que trato de hacer con ellos es lo que yo trataría de hacer para mí, que es darme una mejor autoestima. Ojalá y en vez de darnos orientación vocacional, nos ayudaran a conocernos y a confiar más en nosotros y a tener la determinación para intentar lo que nosotros queremos hacer y no vivir la vida en los términos de la demás gente de la sociedad, de Instagram. Y estar expuesto también a malas influencias por pertenecer. Entonces, yo creo que yo hice muchas cosas por las razones incorrectas. Tal vez hasta la elección de carrera. Y yo trataría de decirle a este oso de 14 años, frena, conócete, confía y no tengas miedo de ser diferente. Me quedo pensando porque una de las cosas que yo he descubierto en los últimos 3 años de mi vida, y también ya no tengo 14, tengo bastantes más, tengo 44, y reciente este tema de, ahorita hablabas de la autoestima, ¿cómo te hablas a ti mismo, ¿no? Y a veces yo me encuentro hablándome de unas maneras muy violentas a mí misma, ¿no? Que no le deberías decir a nadie que más. tú no le dirías eso a nadie más. Yo misma no se lo diría ni a una Sí. amiga, ni a mis hijos, ni a nadie le diría eso. Y entonces, ahorita que decías un niño de 14, todo el tiempo hablo con mis niños de eso. O sea, por favor, ¿por qué te hablas así? Es que no puedo, siempre soy la más mensa de todos. Es que nunca me sale, mamá. Es que, ay, o sea, siempre fracaso. Entonces, me explico, ese tipo de lenguaje es algo con lo que hay que lidiar y que debería de venir desde la escuela, ¿no? Totalmente. Pero realmente, Oso, o sea, me quedo muy enganchada en esto que dices de la gente, este proyecto Somos Grandes, lo conoces, es un mecanismo y es una vía para que los mexicanos que están allá afuera, chambeando todo el día, dando lo mejor de sí, construyendo negocio familiar, y por eso contrata a la sobrina y a la tía, y entonces vino mi cuñado. Son esas estructuras que están haciendo exactamente lo que tú promueves. O sea, a mí me encantaría, ¿cómo le hablarías a esta comunidad que quizá no necesariamente está en Somos en Cracks, pero que son gente que está todos los días dando ese ejemplo de ser un crack, que al final del día pues es un patrimonio, son historias familiares y son muchas generaciones trabajando en cositas que nos hacen la vida más fácil. Por ejemplo, ves a la señora de la panadería, ¿no? Y te da la concha más deliciosa que has comido en tu vida. Y tú dices que esta es una receta de mi bisabuela y la veníamos haciendo, los que hacen chiles, los zapateros, en fin. ¿Qué diría el oso a ellos que quizá no se ven con la posibilidad de estar en Cracks? Es que, a ver, Cracks lleva 6 años, una a la semana, son 300 personas de los cientos de miles y de millones de cracks que hay en el mundo real, ¿no? Yo lo que trato de hacer a través de Cracks es exponer las historias de personas, algunas tendrán más en común contigo que otras, pero sobre todo de empresas como pues, las grandes empresas mexicanas que todos conocemos y que empezaron justo así, con un changarro, con un panadero, con alguien vendiendo chiles. Claro. Y creo que eso es algo que en Latinoamérica no se ha hecho tanto, ¿no? Creo que podemos trabajar en crear una mejor cultura de colaboración. La autoestima de la que hablábamos nos permite entender nuestra valía y no sentir que si el de al lado le va bien, a nosotros nos está yendo mal. Totalmente al contrario. De acuerdo. Y entonces, celebrar el éxito ajeno. Cuando celebramos y reconocemos el éxito ajeno, entonces podemos aprender de él y de hecho nos podemos vincular con él.
Cuando no celebramos el éxito ajeno y entonces ponemos pretextos de por qué ellos son exitosos y yo no, y entonces descalificamos su éxito, nos estamos cerrando la puerta al aprendizaje. Porque, para que te vaya bien tienes que haber hecho algo mal, o haber estado lejos de tu familia, o haberte transado a alguien, o que son estos discursos que comúnmente encontramos, cuando al contrario, el éxito también viene del trabajo duro, de la conexión con un mercado, de sentido común, de tomar riesgos, de pensar en grande, de salir con intención y no dejar que nos distraigan. Pero ¿cómo le has hecho tú específicamente en esos, seguramente has tenido uno de esos momentos difíciles en la vida en donde dijiste, ya quiero renunciar, quiero tirar la toalla? ¿Cómo lo hiciste? ¿De dónde sacas esa motivación? Pues encuentra algo que te mueva personalmente. Yo volteo a ver a mis hijos, volteo a ver mi infancia y digo, ¿qué no quiero que le pase a ellos que me pasó a mí? Y después empiezas a ver que lo que haces bien tiene un efecto, y cuando alguien te manda un mensaje como los cientos que recibo por Instagram todos los días de gracias porque ya puse mi negocio. Hoy me mandó una señora, creo que estaba no sé si en Chile o en España, estoy poniendo mi primer curso de cata de vinos, y esto gracias a lo que he aprendido a través de 300 episodios de Cracks. Eso te mueve y te recuerda que lo que estás haciendo importa. Cuando importa, cuando no es solo un capricho, cuando no es solo para comprarme los zapatos nuevos, cuando sabes que lo que haces importa, pues entiendes que ese costo vale la pena pagarlo. Es que estás al servicio de la gente, Oso. Entonces, cuando estás al servicio de alguien, como bien decías, los cracks no solamente viven por sus propias reglas, sino esa fue la definición que nos diste, ¿no? Viven para los demás, para generar un entorno mejor. Por supuesto que para uno, pero también para el entorno. Y dan, claro, a ver, yo no estoy en contra de capturar parte del valor que se genera, pero para recibir hay que dar. ¿Tú crees que lo que más se necesita en México es capacitación? Creo que es una parte importante. Hoy, afortunadamente, hay muchas maneras de aprender. Yo, por ejemplo, en mis organizaciones no requiero un título universitario, requiero hambre de aprender y requiero que me demuestren que están aprendiendo todo el tiempo, porque las herramientas están. Hoy vivimos en la época de Alejandría, ¿no? A través de tu teléfono. Qué bien que digas eso, me encanta. Tú eres de los míos. Yo tampoco pido títulos de universidad, al contrario, pero tú luego sabes quién es una gente que le dedicó tiempo a un libro, con hambre sí, trae preguntas. Me contaba el otro día otro gran emprendedor que me dijo, oye, llegó una persona a decirme que se quería posicionar para el nuevo puesto de gerente, y le dije, bueno, ¿qué libros has leído del nuevo rol de gerente? No, pues ninguno. Oye, en esta empresa tenemos un curso para ser gerente, ¿ya lo viste? No, no lo he visto. Entonces, ¿por qué quieres ser gerente? Para ganar más. Eso no es razón suficiente y eso no te va a dar la oportunidad. El hambre te la va a dar. Claro, claro. La verdad es que tienes toda la razón. Y yo creo que si pensamos en eso, Oso, te quiero invitar a que podamos hacer un proyecto juntos de cómo cracks juveniles, o sea, cracks que les podemos enseñar que no necesariamente la universidad es la respuesta, porque la universidad te da algún tipo de disciplina, te da algún tipo de yo creo que tiene valor. Sistema, por eso, pero no es lo único. No es lo único. Ni es suficiente. Entonces, a lo mejor estaría padre que pudiéramos mostrar historias de más personas como que han seguido su pasión, que han sido capaces de perseguir hay muchas, esa vocecita interna, ¿no? Y te das cuenta cómo no necesitas haber nacido en una situación de privilegio, de la que, a ver, tú y yo gozamos y creo que tenemos esta responsabilidad de hacer algo bueno con eso, pero hay gente que ha crecido en situaciones de mucha dificultad y ha hecho cosas muy grandes. Claro. El chef Lalo García del Máximo Bistró estuvo hasta en la cárcel 2 veces, deportado y piscaba frutas y hoy tiene uno de los mejores restaurantes del mundo. Y un grupo restaurantero y da empleo a cientos de familias y es un tipo ejemplar. Y como él hay millones. Pues a ver si te animas conmigo a que podamos encontrar a lo mejor una puñalada, no, o sea, varias puñaladas de estas gentes que nos cuenten su historia, porque yo creo que hoy también la juventud está siempre en este dilema sobre si realmente tengo que ir a hacer la carrera, tengo que ir a hacer todo, invertir dinero, tiempo, o es un tema de contactos. Y yo creo que no es ninguna de tema de contactos, o sea, no es ninguna de tampoco pura escuela, es también poner tu cerebro a ver, tú tienes, a trabajar. Tienes hijos y tienes escuelas. Entonces, sí, tal cual. ¿Tú crees que tus hijos van a ir a la universidad?
Pues no lo sé. Mira, de verdad, y yo no estoy negada. No estoy negada porque quizá no, quizás su universidad se traduzca en otra cosa. Eso no quiere decir que detengan su aprendizaje. Correcto, no, pero es que nada que ver. Pero, Son dos cosas diferentes. pero es interesante, oye, qué padre, Oso. Y tú, me imagino que en estos dos libros das conferencias todo el tiempo. Cuando tienes a jovencitos, ¿qué es lo que más te preguntan? ¿Cuál es la inquietud de la juventud que llega con Oso y dice, Oso, recurrentemente tengo este problema o quiero Pues saber mira, sobre la esto"? gente más joven como que quiere empezar a emprender y te pregunta, ¿qué hago? ¿No? Tuve un evento en mi casa en el que invité a varios empresarios con los que me llevo bien, con sus familias, para hacer calabazas y demás, ¿no? Y llegó un niñito que se me acercó a mí con una bolsa de plástico con 3 limones. Y me dice, Oso, toma 3 limones de mi negocio. Tenía 9 años. Y me dijo, en 2 años me vas a entrevistar. O sea, y los ves con esta hambre de hacer cosas. A veces preguntan cómo lo hago, a quién me acerco, o no necesariamente es emprender, que eso es otra que todo mundo cree que es el único camino al éxito. Yo creo que para emprender también vale la pena aprender. Claro. Y aprender de un buen jefe, sobre todo en una edad temprana, es muy valioso. O sea, entra a trabajar a una empresa en la que te den responsabilidad, pero sobre todo de la que puedas aprender de una persona con valores, con ética, con buena ética laboral. ¿Y quién ha sido esa persona para ti, Oso? Así, dime una persona, no me refiero a los que has entrevistado, sino una persona que para ti haya sido una referencia, un mentor que haya hecho una diferencia. Mira, tal vez suena trillado, pero es mi mamá. Mi mamá, mis papás se divorciaron cuando yo tenía 16 años, tengo un hermano 10 años más chico que yo. Mi mamá pues siempre tuvo que trabajar. Y hizo de todo. Ella es dentista, pero después tuvo una agencia de estudios de mercado, después vendió publicidad para doctores y ha empezado diferentes compañías a lo largo de su vida, siempre reinventándose. Hoy tiene más de 70 años y sigue pensando en nuevos proyectos, sumamente creativa, y me demuestra cómo, pues, si te sientas y te das lástima, pues vas a estar ahí sola. Y si te paras y creas tu propio camino, siempre va a haber aunque se cierren las puertas, siempre hay una ventanita que se abre. Me gusta lo que dices porque además la referencia de tu madre, yo la he visto repetida en muchas personas y personalidades que refieren a su madre, ¿no? Y eso, regresando y retomando a que no siempre la información más relevante es la que está disponible en la maestría, sino que está disponible en el conocimiento, ¿no?, de la vida, de la sabiduría, las familias, las experiencias. Ahí lo que pasa es que luego matas al mensajero, ¿no? Y a los papás luego, todo lo que nos digan los papás, vamos a hacer lo opuesto, sí, cuando el ejemplo está ahí. Y sí, hoy que soy papá, te das cuenta, ¿no?, que pues a veces tratas de decir las cosas y cómo cae no es como te gustaría, pero los hijos nunca fallan en imitar. Tal vez no te hacen caso, pero no te dejan de imitar. Y si tú predicas, como se dice, ¿no?, la filosofía no se predica, sino se actúa. Y si tú vives una vida de rectitud, de trabajo, de voluntad, de servicio, tus hijos lo van a ver y lo van a implementar. Y son esas las primeras lecciones. A veces estamos buscando hasta malinchismo familiar, ¿no? Buscamos que nos diga algún gran titán de los negocios cómo crecer nuestra panadería, cuando nuestro papá ya lo hizo, nuestro vecino lo está haciendo, nuestro tío lo está haciendo y podemos aprender de ellos. Y de tus negocios, o sea, ¿cuál es el que más te gusta? Porque te veo hablar con pasión y no hemos hablado ninguno de tus negocios en especial, sí, pero a ti, ¿cuál es el que más te gusta de todos los que has hecho? Tengo una gran fortuna de que todos mis negocios podrían parecer como uno solo. Es un ecosistema de cosas que me mueven. Por un lado tengo Cracks Podcast, que no empezó siendo un negocio ni tuve un plan de crecimiento de una empresa de medios, pero hoy es una empresa de medios que produce eventos presenciales de capacitación, tiene comunidades de empresarios, hacemos cursos en línea para decenas de miles de personas. Todos los eneros hacemos algo que se llama el reto Gana tu Mañana. Son 10 días en los que decenas de miles de personas aprenden hábitos para ganar su mañana y empezar su día con intención. Tengo una empresa de suplementos enfocados en la optimización cognitiva para darle a la gente, ahora sí que cuerpo fuerte y mente clara para hacer lo que quieren. Y todo como que al estar trabajando en una cosa, estoy trabajando en todas. Aprendo mucho de diferentes tipos de invitados y de empresarios con los que me relaciono. Y estar parado en ya sea un foro como hoy aquí o enfrente de 10,000 personas como he tenido la fortuna de hacerlo
de hecho el mismo día que tu papá lo hizo ahí en la Arena Ciudad de México, y hablarle a emprendedores que quieren hacer más, que quieren vivir con más impacto, eso a mí me llena muchísimo. Oye, Oso, y dime, o sea, me gustaría que nos platicaras un poquito de cómo es el ecosistema de tus empresas. Porque una empresa está sana si sus individuos están sanos. Sí. Y es curioso porque en el camino, cuando estamos así poniéndonos metas de productividad o cuando nos estamos poniendo metas trimestrales, por muchas razones empieza el ecosistema a veces a decaer. No estoy diciendo que siempre se sostenga así, pero ¿cuál ha sido el reto más importante en los ecosistemas? Ese es un reto fuerte el que estás diciendo. ¿Cómo balanceas o equilibras la exigencia con la felicidad, ¿no? Simón Cohen, que tiene un libro que se llama Pleno, ha sido hasta reconocido por la Universidad de Harvard y demás, porque tiene esta metodología de High Performance, Happy People. A la gente, alto desempeño, gente feliz. Y a la gente, primero, se le exige desempeño. Y claro, hay gente que funciona mejor en estos ambientes de alta demanda y se les da libertad para actuar, tomar responsabilidad, siempre y cuando entreguen resultados. Y entonces, al mismo tiempo, le pones alrededor un ambiente de cordialidad, de colaboración, de motivación. O sea, yo creo que hay como 4 niveles de satisfacción del trabajo. El primero, pues obviamente son los básicos, el financiero. Pues, o sea, si no están tus básicos cubiertos, no puedes pagar la renta, la escuela de tus hijos y el hospital, pues no vas a tener mucha cabeza para todos. Después está el nivel de autonomía. La gente quiere sentir que tiene autoridad. Sí, claro, libertad. Exacto, libertad. Después viene la pericia o el aprendizaje. Y tienen que saber que mientras más trabajan en esto, mejores se están haciendo, más están creciendo y más están valiendo. Pero el pináculo de esto, de la pirámide, es la trascendencia. Cuando tú alineas a una persona en sus valores personales, en su misión personal, no son mercenarios, son personas que se despiertan a trabajar, y vamos a decirlo como es, egoístamente en lograr lo que ellos quieren lograr y al mismo tiempo te están ayudando en tu empresa a lograr lo tuyo porque es lo mismo. Ahora, todo eso no se puede si tú no lo personificas, Oso. Correcto. O sea, regresamos a lo mismo. Algún día te encuentras, ya sabes, que estás a mediodía y de pronto te ves en el espejo y dices, estoy flaqueando y se me hace que tengo que regresar porque... Totalmente. Evidentemente tú eres la referencia, no puedes promover ni hablar de ciertas cosas. Somos humanos y algo que hoy vivo que nunca había vivido antes es, estoy rodeado de la gente más talentosa. Me gustan los equipos chiquitos, de gente muy talentosa, muy motivada. Sí. Muy automotivada, porque tampoco soy ese porrista que todo el día te está diciendo muy bien hecho, bien. Los dejo actuar, los dejo trabajar, los dejo crecer. Y ellos me mantienen también responsable. Cuando flaqueo, cuando tal vez no estoy tan de buenas, sí tienen la autoridad y el autorrespeto para ellos y la autoconfianza para decírmelo. Oye, eso creo que aquí estamos fallando. Y hemos fijado un grupo de valores en la empresa. Hicimos un ejercicio justo este año en el que fijamos los valores que nos unen a todos y con los que todos nos sentimos orgullosos. Y eso hace que la gente, cuando hablas tú de la empresa, de tu misión, de tus valores, se acercan a ti. Ya no tienes que salir a reclutar. Y hay gente que dice, eso suena conmigo. Y ni siquiera es con él, es con esa misión. Y eso está muy padre, porque, a ver, hay momentos en donde las cosas se ponen difíciles y la pasión se acaba, pero la disciplina te levanta también. Entonces, no puedes estar continuamente pensando que solo vives, ¿no?, de esa pasión y de ese optimismo de que todo está bien todo el tiempo. Sino hay veces que la disciplina es una herramienta poderosísima para saber que en época de vacas flacas o en tiempos que están turbulentos, necesitamos simplemente hacer lo que importa. Cubrir las bases. Y regresas luego a ese centro en donde se vuelve todo hasta a nivel personal. Yo no sé si te ha pasado que de repente hay días que te sientes cansada, con una nubecita gris que te está lloviendo, ves el mundo un poquito más negro y te das cuenta que no has estado durmiendo bien, que no estás comiendo bien, que llevas tal vez 3 semanas sin hacer ejercicio. Digo, estoy hablando de lo que me funciona a mí y digo, esta mentalidad no es real, está derivada de mi fisiología. Claro. Y entonces regreso a cubrir mis bases físicas, a estar cerca de mi familia, a leer tal vez contenido positivo en la mañana y eso te regresa a tu ritmo.
Oye, Oso, pues a mí me ha sido increíble escucharte de nuevo, tener este espacio uno a uno. Ahora, yo escuchándote a ti, me gustaría que tuviéramos más tiempo como el que tú me diste en Cracks, pero ya te invitaré porque creo que compartimos muchas cosas y quiero decirles a todos los que están escuchando que tú no solamente eres un faro de luz, yo creo que eres de esas personas a las que otros volteamos cuando lo estamos pasando difícil. Y esos pequeños mensajes de la mañana, lo dices bien. A mí me ha pasado muchas veces que estoy muy cansada, tengo un día muy difícil, tuve un día muy difícil ayer y antier, y de pronto te escucho decir tres cosas y digo, tienes razón, sí puedo, vamos, o sea, surge la gasolina, surge la energía, y creo que tú eres de esas personas que mueven a muchos. Y para mí es un privilegio tenerte en esta mesa, pero sobre todo un privilegio que nos hayas dado tu tiempo para compartir con este propósito de que la gente se vuelva cada día más dueña de su destino, que pasemos de estar como víctimas ¿A tomar el control? Sí, a ser protagonistas de la vida. Y creo que eso es de lo que tú más hablas y te lo reconozco infinitamente porque además todo lo haces ver más sencillo, más puntual y sobre todo más realizable para cada uno de nosotros. De manera que muchas gracias, Oso, gracias por estar aquí. Ojalá y nos veamos pronto. El reconocimiento es mutuo. Llevo siguiendo tu carrera toda la vida como empresaria. Gracias por invitarme. Gracias, Oso.